Especial entradas. Soy Vicens Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de trading de futuros, y me complace poder señalar algunos conceptos importantes en este vídeo sobre las entradas en trading, utilizando para ello operaciones de nuestros alumnos, lo que nos servirá para ilustrar algunos puntos clave y como muestra de su progreso. Antes, unas palabras de atención. Empecemos haciendo unas consideraciones generales. ¿Qué es una entrada? Una entrada es el punto específico en el que comprometemos nuestro capital. Pero aprender a analizar el contexto general del mercado y leer lo que está sucediendo desde el punto de vista de los traders profesionales es fundamental, ya que las entradas de forma aislada no son suficientes para ser consistente. Elementos como la relación entre el riesgo y el beneficio, o el porcentaje del capital que estamos utilizando en una operación dada, o la previsión de futuras noticias, pueden dar o pueden quitar todo el sentido a una operación. En cambio, si estamos leyendo que los traders institucionales están acumulando órdenes de compra, y además el mercado nos dice que está listo para iniciar un movimiento alcista direccional, determinar una entrada concreta, el punto específico en el que comprometemos nuestro capital, con su adecuada política de gestión del riesgo y su correspondiente toma de beneficios, puede ser muy importante. En esta ocasión me gustaría compartir 4 tipos de entrada correspondientes a 2 familias de operaciones. Estos 4 tipos son soportes que se convierten en resistencias, resistencias que se convierten en soportes, los tests de oferta y los tests de demanda. Un soporte que se convierte en resistencia lo tenemos cuando un mercado crea un nivel de soporte, un área donde un movimiento bajista del mercado encuentra apoyo. Este soporte es roto y cuando el mercado se acerca de abajo hacia arriba a la misma área que había ejercido de soporte, ahora esperamos encontrar ahí resistencia. Es decir, queremos buscar en lo que había sido soporte operaciones cortas, esperando que este movimiento de resistencia impulse el mercado hacia abajo. Una resistencia que ahora actúa como soporte es el ejemplo contrario. Un mercado en un movimiento alcista que llega a un nivel de resistencia es un mercado que, al llegar a cierto nivel de precios, topa con un nivel donde el precio es frenado. Si consigue romper este nivel que ejerce de resistencia y se acerca a lo que había sido resistencia, esperamos encontrar en esta zona soporte. Lo que queremos es buscar la apertura de posiciones largas en esta zona para aprovechar lo que anticipamos que será una continuación de un movimiento alcista. Un test de oferta lo encontramos cuando vemos un mercado moviéndose con distinto nivel de compromiso en un movimiento alcista que en un movimiento bajista. Específicamente, si comparamos la disposición para ir hacia arriba en comparación con la disposición para ir hacia abajo. Y la disposición para ir hacia abajo nos indica que no hay interés en vender. Luego, si en un movimiento bajista no hay interés profesional vendedor, lo que buscaremos en esta zona será abrir posiciones de compra, puesto que esperamos que el movimiento sea alcista. Un test de demanda es lo contrario. Cuando comparamos la diferencia de interés entre un movimiento bajista y un movimiento alcista y vemos que un movimiento alcista no tiene el mismo interés que el movimiento bajista, es decir, el movimiento bajista suscita interés profesional, el mercado está interesado en ese movimiento bajista, pero el movimiento alcista no tiene el mismo tipo de interés, buscamos una participación corta porque anticipamos que si no hay interés profesional para llevar el precio hacia el alza, lo que es más interesante es buscar una posición corta. Podemos tener entradas por otros muchos motivos, por divergencias, por indicadores técnicos, por elementos estructurales. No obstante, nos centraremos en estas 4 tipologías. Veamos pues ahora algunos ejemplos de soportes que una vez rotos se convierten en resistencias. Soportes
que esperamos que actúen como resistencias y busquemos la apertura de posiciones cortas en estas áreas de resistencias para incorporarnos en posiciones bajistas. En este caso vemos un nivel de precios que llega a una zona en la que encuentra soporte. Este soporte es roto aquí y cuando el precio se acerca nuevamente a la misma área de soporte, ahora buscamos que aparezca resistencia. El alumno determina el área y el punto específico en el que tomar una operación corta, operación que aguanta hasta este nivel. Otro ejemplo, el precio nos crea un soporte, se rompe este soporte y cuando el mercado se acerca a este área de soporte, esperamos que aparezca resistencia. El mercado crea un soporte. Cuando se rompe el soporte y el precio se acerca a este área de soporte, esperamos que aparezca resistencia. El alumno se posiciona corto aquí y saca un primer parcial en este nivel y otro en esta otra zona. Otro ejemplo, soporte, rotura del soporte, el mercado se acerca, el alumno encuentra una entrada que saca aquí en una primera posición y aquí en una segunda posición. Otro ejemplo más, nivel de soporte. Soporte roto, el precio se acerca a la zona, buscamos incorporarnos cortos. En este caso, la operación da un resultado negativo. Soporte, rotura del soporte, el precio se acerca y esperamos encontrar ahora resistencia. El alumno se incorpora y saca una primera posición a 15 ticks y otra segunda posición a 39 ticks. Soporte, el precio rompe el soporte, se acerca, esperamos encontrar resistencia, el alumno se incorpora corto, saca parte de su posición a 15 ticks y cierra el resto a 29. Un ejemplo más, soporte, soporte, rotura del soporte, el precio se acerca a la zona y esperamos encontrar resistencia, el alumno aprovecha esta circunstancia para abrir una posición corta que aguanta hasta esta zona. Veamos ahora el caso contrario. El precio se acercará a un área de resistencia. Si logra romper este área de resistencia, cuando se acerque de arriba hacia abajo, esperamos que lo que ha sido resistencia actúe como soporte y buscaremos incorporarnos largos desde esta zona. El precio ha encontrado resistencia, rotura de la resistencia, el precio se acerca al área que había ejercido de resistencia, esperamos encontrar soporte, apertura de posiciones compradas que el alumno cierra en esta zona. Resistencia, el precio rompe esta resistencia, cuando se acerca a esta zona de resistencia esperamos que ahora se convierta en soporte, apertura de posiciones largas que el alumno aguanta hasta esta zona. Otro ejemplo, resistencia, el mercado rompe la resistencia, se apoya, soporte, se apoya, soporte. Resistencia que ahora actúa como soporte, el alumno toma una operación que se desplaza a su favor y que finalmente lo saca en el punto de entrada para después hacer el movimiento que anticipaba. Resistencia, este área que ha actuado como resistencia, cuando es rota por la acción del precio y testeada de arriba hacia abajo, ejerce de soporte. Desde la zona de soporte, el alumno ahora sí se incorpora y saca una parte de su posición a este nivel y otra parte en esta otra zona. El mismo concepto, resistencia, es rota, cuando se apoya esperamos que actúe como soporte. Resistencia, cuando esta zona es rota por la acción del precio, esperamos que actúe como soporte. El alumno observa la acción del precio y toma una operación que saca parcialmente en este nivel y que cierra en esta zona. Veamos un ejemplo más. Resistencia que al ser rota,
esperamos que actúe como soporte. Cuando el precio se acerca a esta zona, el alumno encuentra la oportunidad de abrir una posición larga. Otro ejemplo, resistencia al ser rota, esperamos que actúe como soporte, lo que había sido resistencia ahora aguanta el precio, y el alumno lo aprovecha para tomar una posición larga. Resistencia, el precio rompe con fuerza esta resistencia, cuando se acerca a lo que había sido resistencia, el alumno espera que ahora actúe como soporte y toma una operación larga. Otro ejemplo, resistencia, el precio rompe la resistencia, se acerca de arriba hacia abajo y la zona que había ejercido de resistencia ahora actúa como soporte. El alumno se incorpora y toma las correspondientes entradas. Un ejemplo más, el precio determina un área de resistencia, este área es rota, el precio se acerca al área que había sido resistencia, esperamos que ahora actúe como soporte, el alumno entra posiciones largas. Veamos ahora algunos ejemplos de lo que es un test de oferta, en el que estamos comparando la diferencia entre el compromiso en un movimiento alcista y el compromiso en un movimiento bajista. Si el compromiso en un movimiento bajista es menor que el compromiso en un movimiento alcista, buscaremos operaciones largas. Un test de oferta es pues la comparación entre los compromisos profesionales en un movimiento alcista versus un movimiento bajista. Esto lo solemos ver con la acción del volumen. Aquí tenemos un movimiento bajista que rompe un área de soporte y a continuación un movimiento lateralizado. Si leemos el compromiso profesional dentro de esta zona y comparamos lo que nos dice un movimiento alcista y lo que nos dice un movimiento bajista, vemos que la información respecto de este movimiento bajista en la lectura del histograma de volumen nos indica que hay poco compromiso profesional para ir a la baja, lo que nos da motivos para abrir una posición larga en esta zona. El alumno en este caso saca una parte de la posición en este nivel y otra parte en este nivel. Otro ejemplo, podemos comparar la intención de un movimiento alcista contra la intención de un movimiento bajista. Lo que nos dice la acción del precio y lo que nos dice el volumen es que hay poco compromiso profesional a llevar el precio hacia la baja. El alumno aprovecha esta situación para abrir una posición larga hasta esta zona. Y nuevamente, si comparamos este impulso con este retroceso, la intención por rango y por volumen nos indica que los profesionales no están interesados en llevar el precio hacia la baja. Si no están interesados en vender, probablemente es que tienen intereses compradores. El alumno aprovecha esta situación para tomar posiciones compradas. Otro ejemplo, comparamos este impulso con este impulso y el alumno llega a la conclusión de que el movimiento bajista, la intención bajista, no es la dominante. Si la intención bajista no es la dominante, podrían estar interesados en llevar el precio al alza. Él se incorpora ante este escenario para operaciones largas. El mismo concepto, comparar los movimientos alcistas con los movimientos bajistas, la intención compradora con la intención vendedora. La intención vendedora nos permite leer que el interés más probable por parte de los traders institucionales es un interés comprador, por lo tanto que podemos buscar posiciones compradas. El alumno abre su operativa que cierra en este nivel y que aguanta con el otro lote hasta este nivel. Un ejemplo más, en esta zona lo que está haciendo el precio es movimiento bajista, movimiento alcista, esta vela verde, movimiento bajista, esta vela roja. Esta vela roja nos muestra poco interés en un movimiento bajista. Por lo tanto, cuando la siguiente vela verde cierra en esta zona, el alumno aprovecha para tomar sus posiciones anticipando la siguiente reacción alcista. Un ejemplo más, movimiento bajista, movimiento alcista, movimiento bajista. La acción del precio en este movimiento bajista nos indica que el interés no está en la venta, motivo por el cual el alumno
busca posiciones largas anticipando un movimiento alcista. Otro ejemplo, comparamos interés vendedor, interés comprador, interés vendedor. Y en esta zona vemos que el interés vendedor disminuye. Podemos buscar posiciones largas. El alumno saca parte de su posición en este nivel y parte de su posición en este nivel. Otro ejemplo más, podemos comparar el interés en un movimiento alcista con la falta de interés en un movimiento bajista, lo que nos puede permitir tomar posiciones en esta zona anticipando la continuación del movimiento que sí cuenta con el interés profesional. El alumno se incorpora en esta zona y sale parcialmente aquí y totalmente aquí. Finalmente, los tests de demanda suceden cuando comparamos la diferencia entre un movimiento bajista y un movimiento alcista y vemos que el movimiento alcista no tiene el mismo interés que el movimiento bajista. El movimiento bajista despierta interés, el movimiento alcista despierta falta de interés. Si el movimiento alcista despierta falta de interés, lo que buscaremos será la apertura de posiciones cortas. Si los traders institucionales no tienen interés en el movimiento alcista, es probable que el mercado termine yendo hacia abajo. Veámoslo pues en estos ejemplos. Movimiento bajista y en este retroceso comparamos el interés bajista con el interés alcista y vemos falta de interés en un movimiento alcista, por lo que podemos buscar posicionarnos cortos. El alumno cierra un parcial en este nivel y otro parcial en este nivel. En esta primera operación comparamos interés vendedor con interés comprador. El interés comprador no existe, el alumno se posiciona corto, cierra parte de su posición en este nivel y la totalidad en este nivel. Después compara el interés en este movimiento con el interés en este retroceso, lo que le hace abrir una posición corta, sale con stop out. Pero lo que pierde en una operación perdedora es mucho menos de lo que gana en una operación ganadora. Y sigue analizando la acción del precio, movimiento bajista comparado con movimiento alcista que indica falta total de interés profesional. El alumno vuelve a abrir posiciones cortas, saca un primer parcial en este nivel y se queda fuera del mercado en esta otra zona. Lo que gana en una operación positiva es mucho más de lo que le cuesta una operación negativa. Otro ejemplo, comparamos el interés vendedor con el interés comprador. Si no hay interés comprador, el alumno puede posicionarse corto, aunque en esta ocasión sale en el punto de entrada. Pero igualmente detecta que este movimiento alcista no cuenta con el interés profesional, con lo que vuelve a incorporarse corto y aguanta esta posición corta para sacar un parcial en este nivel y finalmente la totalidad en este otro nivel. Otro ejemplo más, el alumno se da cuenta de que este movimiento alcista no cuenta con interés profesional. Si no hay interés profesional para llevar el precio hacia el alza, puede buscar incorporarse corto. Cuando la acción del precio y del volumen le indican este interés bajista, abre sus posiciones cortas que aguanta hasta esta zona y hasta esta otra zona. Finalicemos con otro ejemplo más. Si comparamos el interés en este movimiento bajista con el interés en este movimiento alcista, vemos que los profesionales no están interesados en llevar el precio hacia el alza. Si no están interesados en llevar el precio hacia el alza, probablemente lo que estén buscando sea un movimiento bajista. Luego lo que queremos es incorporarnos cortos. El alumno abre sus posiciones en este nivel y las aguanta para un primer parcial en esta zona y el cierre total en esta otra zona. Deseamos que estos ejemplos y estas reflexiones en distintas tipologías de operaciones te resulten interesantes y que puedas incorporarlas a tu propia operativa. Nos vemos en el mercado.